Atlanta Braves vs San Diego Padres, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Braves en Padres. Chris Sale comenzará por Atlanta. Sale en 17 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.74 con un whip de 0.94. El zurdo tiene una tasa de ponches del 33% con un 5.3% de bases por bolas. Rodados al 48% con 0.60 jonrones por 9 entradas. Randy Vázquez comenzará por San Diego. Vázquez tiene 12 aperturas con una efectividad de 4.66 y un whip de 1.60. El diestro poncha al 14.8% con un 5.5% de bases por bolas. Rodados al 40.3% con 1.71 jonrones por 9 entradas. San Diego batea, 236 contra abridores zurdos. Atlanta batea, 224 en la carretera. Su bullpen tiene una efectividad de 3.12 en la carretera. El cuerpo de lanzadores de los Braves permite un promedio de bateo de 225 en la carretera donde tienen un récord de 26-17 al under. Juega a Atlanta y San Diego under 7.5. Chicago Cubs vs St. Louis Cardinals, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Cubs en Cardinals. Jameson Taillon comenzará por Chicago. Taillon en 15 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.99 con un whip de 1.16. El veterano poncha al 20% con un 5% de bases por bolas. Rodados al 36.7% con 1.13 jonrones por 9 entradas. Miles Mikolas es el abridor por St. Louis. Mikolas tiene 19 aperturas con una efectividad de 4.88 y un whip de 1.21. El diestro poncha al 17% con un 4.1% de bases por bolas. Rodados al 40.9% con 1.09 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Cubs batean 287 y anotan 5.5 carreras por juego. Los Cardinals en este periodo batean 286. El bullpen de Chicago en la carretera tiene una efectividad de 4.83. Juega a Chicago y St. Louis over 8.5. Cleveland Guardians vs Tampa Bay Rays, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Guardians en Rays. Ben Lively comenzará por Cleveland. Lively tiene 15 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.59 y un whip de 1.19. El diestro poncha al 21.3% con un 6.9% de bases por bolas. Rodados al 40.5% con 1.42 jonrones por 9 entradas. Ryan Pepiot es el abridor por Tampa Bay. Pepiot tiene 16 aperturas con una efectividad de 4.20 y un whip de 1.13. El derecho poncha al 27.2% con un 9.4% de bases por bolas. Rodados al 33.8% con 1.22 jonrones por 9 entradas. Tampa Bay batea 225 contra abridores diestros. El bullpen de los Guardians en la carretera tiene una efectividad de 2.93 con un diferencial de carreras de más 3.7. El bullpen de los Rays en casa tiene una efectividad de 4.79 y el equipo tiene un diferencial de carreras de menos 36 allí. Cleveland tiene un récord de 35-22 enfrentando a equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más, con un diferencial de carreras de más 4.99. Tienen un récord de 10-5 con Lively, con un retorno de más 2.43 unidades. Tampa Bay tiene un récord de 20-26 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor, con una pérdida de 7.09 unidades. Juega a Cleveland más 1-1-1. Colorado Rockies vs New York Mets, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Rockies en Mets. German Márquez comenzará por Colorado. Márquez hace su debut en 2024 después de ser operado de Tommy John en mayo del año pasado. Tiene una efectividad de carrera de 4.41 con un whip de 1.28, ponchando a 983 bateadores en 1016 entradas. José Quintana comenzará por Nueva York. Quintana tiene 18 aperturas con una efectividad de 3.91 y un whip de 1.26. El zurdo poncha al 17.3% con un 8% de bases por bolas. Rodados servidos al 46.3% con 1.21 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Mets batean 252 y anotan 4.9 carreras por juego. El bullpen de los Rockies en la carretera tiene una efectividad de 6.41.
Su cuerpo de lanzadores permite un promedio de bateo de 288 en la carretera y tienen un diferencial de carreras de menos 130 allí. Colorado tiene un récord de 13-36 como underdog en la carretera. Juega a New York en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 101. Kansas City Royals vs Boston Red Sox, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Royals en Red Sox, Brady Singer comenzará por KC. Singer en 18 aperturas del año tiene una efectividad de 2.93 con un whip de 1.17. El diestro poncha al 22.7% con un 7.3% de bases por bolas. Rodados servidos al 50% con 0.98 jonrones por 9 entradas. Brayan Bello comenzará por Boston. Bello tiene 16 aperturas con una efectividad de 5.41 whip de 1.49. El derecho poncha al 22.1% con un 8.6% de bases por bolas. Rodados al 52.4% con 1.30 jonrones por 9 entradas. Kansas City en sus últimos 10 juegos batea 267 y anota 5.3 carreras por juego. Los Red Sox tienen un récord de 23-25 en casa con una pérdida de 6.03 unidades. KC tiene un récord de 19-19 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o más, devolviendo más 2.06. Tienen un récord de 11-7 con Singer, con un retorno de más 1.72 unidades. Juega a Kansas City más 110. Los Ángeles Dodgers vs Detroit Tigers, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Dodgers en Tigers, Ryan Yarbrough comenzará por Los Ángeles. Yarbrough tiene 26 apariciones en el año con una efectividad de 3.66 y un whip de 1.12. El zurdo ha visto caer sus ponches al 12.6% con un 9.3% de bases por bolas. Rodados al 39.3% con 1.22 jonrones por 9 entradas. Se espera que Bo Brisque comience por Detroit. Brisque apareció en 18 juegos con una efectividad de 3.52 y un whip de 1.04. El diestro poncha al 25.2% con un 8.9% de bases por bolas. Rodados al 38.5% con daño limitado de jonrones. Juego de bullpen para ambos equipos. El bullpen de la ha sido muy utilizado en esta serie. Su cuerpo de lanzadores en sus últimos 3 juegos permite un promedio de bateo de 309. En sus últimos 10 juegos, los Dodgers batean 234 mientras que los Tigers batean 280 en este periodo y anotan 5.8 carreras por juego. Juega a Detroit más 1.45. Miami Marlins vs Cincinnati Reds, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Marlins en Reds, Trevor Rogers comenzará por Miami. Rogers en 18 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.82 con un whip de 1.59. El zurdo poncha al 18.3% con un 10% de bases por bolas. Rodados servidos al 48.4% con 1.00 jonrones por 9 entradas. Nick Lodolo comenzará por Cincinnati. Lodolo tiene 13 aperturas con una efectividad de 3.31 whip de 1.10. El zurdo poncha al 25% con un 6.5% de bases por bolas. Rodados servidos al 46.2% con 1.10 jonrones por 9 entradas. Miami batea 222 contra abridores zurdos y anota 2.9 carreras por juego contra ellos. Cincinnati en sus últimos 10 juegos batea 257 y anota 6 carreras por juego. Los Marlins tienen un récord de 14-32 como visitantes con una pérdida de menos 11.09 unidades. El equipo con Rogers tiene un récord de 3-15 con una pérdida de menos 9.74 unidades. Cincinnati con Lodolo tiene un récord de 10-3 con un retorno de más 4.81 unidades. Juega a Cincinnati en la línea de carrera menos 1.5 carreras a más 1.17. Minnesota Twins vs San Francisco Giants, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Twins en Giants, Chris Paddack comenzará por Minnesota. Paddack tiene 16 aperturas con una efectividad de 5.18 y un whip de 1.40. El diestro poncha al 20.1% con un 5.5% de bases por bolas. Rodados al 38.1% con 1.51 jonrones por 9 entradas. Blake Snell comenzará por San Francisco. Snell en 7 aperturas tiene una efectividad de 7.85 y un whip de 1.74.
El zurdo poncha al 24.8% con un 12.4% de bases por bolas. Rodados al 41% con 1.26 jonrones por 9 entradas. Su FIP de 4.48 sugiere una caída en la efectividad basada en su forma. Minnesota batea 282 contra abridores zurdos y anota 5.4 carreras por juego contra ellos. San Francisco batea 235 contra abridores diestros. Su bullpen tiene una efectividad de 4.08 en casa y su cuerpo de lanzadores permite un promedio de bateo de 254 allí. Los Twins tienen un récord de 38-21 enfrentando a equipos que permiten 4.2 carreras por juego o más, con un retorno de más 5.20 unidades. San Francisco tiene un récord de 14-20 contra equipos que ganan un 540 de porcentaje o más, con una pérdida de menos 3.70 unidades. Juega a Minnesota más 1.15. New York Yankees vs Baltimore Orioles, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Yankees en Orioles. Carlos Rodón comenzará por Nueva York. Rodón en 19 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 4.63 con un whip de 1.26. El zurdo poncha al 23.9% con un 6.8% de bases por bolas. Rodados servidos al 34.1% con 1.66 jonrones por 9 entradas. Dean Kremer comenzará por Baltimore. Kremer tiene 11 aperturas con una efectividad de 4.42 y un whip de 1.19. El diestro poncha al 24% con un 9.2% de bases por bolas. Rodados al 41% con 1.83 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 5 juegos, ambos equipos batean 198. Nueva York tiene una efectividad del bullpen de 3.27 como visitante. El picheo de los Yankees mantiene a los oponentes con un promedio de bateo de 235 como visitante. El under es 6-2-1 en sus 9 encuentros este año. Juega a New York y Baltimore bajo 9. Oakland Athletics vs Philadelphia Phillies, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Athletics en Phillies. Joey Estes es el abridor por Oakland. Estes tiene 11 aperturas en la temporada con una efectividad de 5.53 y un whip de 1.23. El diestro poncha al 18.3% con un 5.8% de bases por bolas. Rodados al 20.2% con 1.11 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.16 sugiere una caída en la efectividad basada en el rendimiento. Michael Mercado comenzará por Filadelfia. Mercado apareció en 3 juegos con una efectividad de 7.04 y un whip de 1.57. El derecho poncha al 17.1% con un 14.3% de bases por bolas. Rodados al 41.7% con 3.52 jonrones por 9 entradas. Oakland batea 215 como visitante, donde tienen un diferencial de carreras de menos 84. Filadelfia en sus últimos 10 juegos batea 260 y tiene un diferencial de carreras de más 1.00 en casa. Los Phillies tienen un récord de 37-15 en casa. Oakland tiene un récord de 29-59 como underdog con una pérdida de menos 15.79 unidades. Juega a Filadelfia en la línea de carrera menos 1.5 carreras a menos 135. Pittsburgh Pirates vs Chicago White Sox, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Pirates en White Sox. Mitch Keller es el abridor por Pittsburgh. Keller en 18 aperturas en la temporada tiene una efectividad de 3.40 con un whip de 1.22. El diestro poncha al 21.5% con un 5.7% de bases por bolas. Rodados al 40.4% con 0.89 jonrones por 9 entradas. Se espera que Chad Kuhl comience por Chicago. Kuhl apareció en 6 juegos con una efectividad de 4.15 y un whip de 1.50. El veterano derecho poncha al 20.3% con un 15.2% de bases por bolas. Rodados al 42.9% con 0.52 jonrones por 9 entradas. Chicago batea 215 contra abridores diestros. Los Pirates batean 228 en la carretera. Los White Sox tienen un récord de 30-18 al under en casa. Pittsburgh tiene un récord de 11-5 al under enfrentando a equipos que promedian 3.9 carreras por juego o menos. Juega a Pittsburgh y Chicago under 8.5. Seattle Mariners vs Los Angeles Angels, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Mariners en Angels. Logan Gilbert comenzará por Seattle.
Gilbert en 19 aperturas en 2024 tiene una efectividad de 2.94 con un whip de 0.90. El diestro poncha al 24.1% con un 5.2% de bases por bolas. Rodados al 43.7% con 1.08 jonrones por 9 entradas. Roansy Contreras será el lanzador principal en un juego de bullpen para Los Ángeles. Contreras apareció en 24 juegos con una efectividad de 4.78 y un whip de 1.54. El derecho poncha al 19.6% con un 11.3% de bases por bolas. Rodados al 40.7% con 1.43 jonrones por 9 entradas. Seattle batea 219 contra abridores diestros. Su bullpen tiene una efectividad de 4.48 en la carretera. Tienen un récord de 22-27 en la carretera con una pérdida de menos 6.43 unidades. Juega a Los Ángeles más 1.50. Texas Rangers vs Houston Astros, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Max Scherzer comenzará por Texas. Scherzer en 4 aperturas en la campaña tiene una efectividad de 3.09 y un whip de 0.94. El veterano ha visto caer sus ponches al 19.1% con un 3.4% de bases por bolas. Rodados al 29% con 1.54 jonrones por 9 entradas. Ronel Blanco comenzará por Houston. Blanco tiene 17 aperturas con una efectividad de 2.53 y un whip de 0.99. El diestro poncha al 23.4% con un 9.9% de bases por bolas. Rodados al 39.2% con 1.31 jonrones por 9 entradas. Un FIP de 4.40 sugiere un aumento en la efectividad basado en sus números. El bullpen de Houston en casa tiene una efectividad de 3.58. Su cuerpo de lanzadores mantiene a los oponentes con un promedio de bateo de 229 en casa. El equipo tiene un récord de 12-4 al under con Blanco. Ambos equipos han tenido una tendencia al under esta temporada. Juega a Texas y Houston under 8. Toronto Blue Jays vs Arizona Diamondbacks, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Blue Jays en Diamondbacks. Yusei Kikuchi comenzará por Toronto. Kikuchi tiene 19 aperturas en 2024 con una efectividad de 4.00 y un whip de 1.27. El zurdo poncha al 26.1% con un 5.4% de bases por bolas. Rodados al 41.1% con 1.33 jonrones por 9 entradas. Zach Gallen comenzará por Arizona. Gallen tiene 14 aperturas con una efectividad de 3.33 y un whip de 1.14. El diestro poncha al 25.4% con un 6.8% de bases por bolas. Rodados al 43.4% con 0.86 jonrones por 9 entradas. Toronto batea 226 en la carretera. En sus últimos 10 juegos, los Diamondbacks batean 258 y anotan 6.4 carreras por juego. El cuerpo de lanzadores de los Blue Jays permite un promedio de bateo de 252 en la carretera. Toronto tiene un récord de 13-32 como underdog con una pérdida de menos 16.31 unidades. Los Diamondbacks tienen un récord de 21-12 como favoritos en casa con un retorno de más 1.42 unidades. Toronto con Kikuchi tiene un récord de 5-14 con una pérdida de menos 9.38 unidades. Juega a Arizona menos 144. Washington Nationals vs Milwaukee Brewers, predicción de la MLB, 14 de julio de 2024. Nationals en Brewers. Jake Irvin es el abridor por Washington. Irvin tiene 19 aperturas en 2024 con una efectividad de 3.13 y un whip de 1.04. El diestro poncha al 21.6% con un 5.9% de bases por bolas. Rodados al 43.4% con 0.96 jonrones por 9 entradas. Colin Rea comenzará por Milwaukee. Rea apareció en 18 juegos con una efectividad de 3.81 y un whip de 1.22. El derecho poncha al 16.5% con un 7.2% de bases por bolas. Rodados al 42.8% con 1.27 jonrones por 9 entradas. En sus últimos 10 juegos, los Nationals batean 271 y anotan 4.2 carreras por juego. Los Brewers en este periodo batean 216. Irvin ha permitido una o ninguna carrera limpia en 3 de sus últimas 4 aperturas. Los Nationals tienen un récord de 14-14 enfrentando a equipos con un porcentaje de victorias de 540 o mayor,
con un retorno de más 9.18 unidades. Milwaukee tiene un récord de 9-9 cuando están en la línea entre menos 133 y menos 163, con una pérdida de menos 2.80 unidades. Juega a Washington más 133.